Parte 4. Un camino de sanación a los traumas heredados familiares. En el momento en que aplica la compasión mediante la visualización interna y reconoce la historia de los ancestros, ocurre que algo que estaba pidiendo auxilio deja de clamarlo, algo que hacía ruido deja de hacerlo, ese síntoma que pedía ser escuchado ya ha sido escuchado y ya no es necesaria su presencia. Todo ser excluido ha de ser integrado y todo odio y resentimiento olvidado ha de ser liberado. Todo tiene que volver a la paz inicial, si no resonará como eco entre las generaciones venideras, siendo una herencia de dolor y sufrimiento. Así que esto hay que cortarlo, sanarlo e integrarlo. ¿Qué necesitará para sanar esto? Punto 1. La historia familiar que previamente habrá investigado. Por ejemplo, el duelo no superado de tu abuela, la muerte de un hijo de tu madre y la historia de tu abuela o bisabuela que asesinaron a su hijo. Acuérdate de relacionar edades entre personas y sucesos que ya vimos en el anterior vídeo llamado El trauma heredado familiar, parte 2. La investigación de esta historia es la investigación de los impactos emocionales que suelen ser tabúes. Te dejo unas cuantas preguntas para esa indagación. Puede coger papel y bolígrafo y responderlas. ¿Sus antepasados experimentaron eventos traumáticos como la guerra, la opresión política, el genocidio, la migración forzada, el abuso o la violencia doméstica? ¿Ha habido un patrón de adicciones, enfermedades mentales o enfermedades físicas en su familia? ¿Ha habido historias de abuso o negligencia infantil en su familia? ¿Ha habido un patrón de separación o ruptura familiar en su familia, como el divorcio o la pérdida de un ser querido? ¿Ha habido un patrón de comportamientos disfuncionales en su familia, como la violencia, la manipulación o la evasión emocional? ¿Ha habido un patrón de secretos o falta de comunicación en su familia sobre eventos importantes o experiencias emocionales? ¿Hay alguna historia en su familia de privación o falta de recursos económicos como pobreza, desempleo o falta de acceso a atención médica? ¿Ha habido un patrón de pérdida o violencia traumática en su familia como la pérdida de un ser querido por violencia, accidente o desastre natural? ¿Hay alguna historia en su familia de marginación o discriminación basada en la raza, etnia, género, orientación sexual o religión? ¿Ha habido algún cambio significativo en su familia o comunidad, como la migración, la expulsión forzada, que ha tenido un impacto en la salud emocional de su familia? ¿Ha habido algún evento que haya afectado directamente a uno o más miembros, como la muerte o el encarcelamiento de un miembro de la familia? ¿Cómo ha afectado la muerte de un hijo a la salud emocional de la familia y a la forma en que interactúan entre sí? ¿Ha habido algún miembro de tu familia que haya experimentado un trastorno de estrés postraumático o depresión grave después de la muerte de un hijo? ¿Hay alguna historia de disputas entre hermanos por herencias, robos o fraudes? Todas estas preguntas te pueden dar pistas para centrarte en la búsqueda de información de impactos relevantes que habrán dejado un trauma sin resolver, que habrá pasado de generación a generación. Veamos ahora cómo puede preguntar a un familiar. Imagínese que pregunta a su abuela. Comprender y hablar sobre traumas transgeneracionales con los miembros mayores de la familia puede ser difícil, especialmente si han pasado mucho tiempo desde el trauma o si la cultura de la familia no anima la apertura y la discusión de temas difíciles. Es importante tener en cuenta que hablar sobre traumas transgeneracionales puede ser doloroso para tu abuela, por lo tanto es importante que respetes su tiempo y su espacio para compartir lo que esté dispuesta a compartir. Hazle preguntas abiertas y de manera curiosa para conocer su historia. Pregúntale sobre su experiencia de vida, su infancia, sus relaciones,
sus creencias y tradiciones. Esto puede ayudarte a entender mejor su perspectiva y la forma en que ella ve el mundo. Sé consciente de las diferencias culturales. Las diferencias culturales pueden influir en la forma en que las personas experimentan y hablan sobre el trauma. Es importante que seas respetuoso y considerado con la cultura y las tradiciones de tu abuela. Algunas preguntas que podrías hacer a tu abuela sobre traumas transgeneracionales son estas, aunque puedes amoldarlas a tu manera y enfocarlas a un ser familiar concreto. Veamos el ejemplo de preguntas que podrías realizar. ¿Qué situaciones o eventos han sido más difíciles en tu vida? ¿Hay algo grave o de impacto traumático en la historia de la familia que se haya explicado generación tras generación? Después de ese evento dramático, ¿cómo afectó en la relación entre los miembros de la familia? ¿Alguien dejó de hablar? ¿Hubo separaciones? ¿Hubo intimidaciones o sobornos de algún tipo o alguna traición? ¿Cuáles han sido las creencias en torno a ser mamá y en torno al dinero? Una vez investigada y recabada la información, investiga ese trauma familiar con tus peores miedos, con tus quejas habituales sobre la vida, tus quejas en tu forma de expresarte con tu pareja o sobre tu trabajo. ¿Qué miedo subyacente hay detrás de tus quejas y sentires? Descubre si tu peor miedo es ser abandonado o tu peor miedo es que te roben y toma conciencia de la relación de tu peor miedo con el trauma familiar heredado que te han explicado. Punto 2. La sanación mediante la visualización. ¿Qué ocurrirá una vez haga este ejercicio y sane sus heridas transgeneracionales? 1. Dejar de culpar. Estamos habituados a culpar a alguien, o culpamos a los demás de sus actos o nos culpamos a nosotros de los nuestros. La culpa es un sentimiento corrosivo que erradicarlo no es tan fácil, porque su erradicación viene derivada de un cambio de mentalidad respecto a todo, respecto a quién es usted, quiénes son los demás conjuntamente con usted. Señalar o culpar a alguien o a algo concreto de nuestro dolor es una acción visceral e irracional nacida del dolor y nacida de nuestro instinto de supervivencia. Si localizo la fuente del dolor, puedo protegerme. Sin embargo, cuando nos acercamos a mirar más de cerca, y eso conlleva renunciar a juzgar y renunciar a creer llevar la razón, nos percatamos de la fuente de esa culpa. No es tan culpable. ¿Qué se quiere decir con esto? Que los demás también han sido víctimas de un sistema de pensamiento egoico, unas creencias que vienen instauradas de generación tras generación, creencias protegidas y postuladas por líderes de civilizaciones anteriores. La mayoría de estas ideas surgieron para controlar, nacidas del miedo, así que cuando se hace consciente de que la fuente de su dolor no está en alguien en concreto, empieza a despertar la compasión y la capacidad de perdonar. Tendemos como personas a querer justificar nuestra ira, nuestro enfado e impotencia. Sin embargo, en todos los casos clínicos y terapéuticos, esto es una red de traumas heredados, abuelos o abuelas abandonados por una guerra, padres que han sido prohibidos a realizar sus sueños por miedo a la escasez y han recibido creencias muy estructuradas y llenas de juicio. Todo esto no es más que el miedo a sufrir. Punto 2. La recuperación y el bienestar. Recuperar la fuente de la energía, la alegría y el sentido de vivir. Lo que estaba bloqueando la felicidad en su vida habrá desaparecido. Ese bloqueo no era más que algo no escuchado, algo no expresado por quien lo vivió. De esta manera, una vez hemos dado su lugar a esta demanda emocional olvidada, queda el espacio limpio, original, sin dolor ni juicios, y experimentará una nueva fuerza en usted. Quizá después de realizar el ejercicio esté como removido emocionalmente o con ganas de llorar. Este proceso es normal porque su cuerpo está soltando la memoria grabada.
Veamos ahora por qué funciona la visualización y cómo desbloquea los traumas. La visualización implica activar las mismas áreas del cerebro que se activan cuando experimentamos algo en la realidad. Por ejemplo, cuando visualizamos una actividad física, como lanzar una pelota, se activan las mismas áreas cerebrales que se activan cuando realmente realizamos la actividad física. Esto se debe a que el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario, y se puede utilizar esta capacidad para promover cambios neuroplásticos en el cerebro. Pero, ¿qué son los cambios neuroplásticos? El cerebro es un órgano altamente plástico. Se ha demostrado que puede cambiar y adaptarse en respuestas a diversos factores como la experiencia sensorial, el aprendizaje, la lesión cerebral, el envejecimiento y la terapia. Estos cambios neuroplásticos se producen en diferentes niveles del cerebro, desde la actividad de las neuronas individuales hasta la organización de las redes neuronales y los circuitos cerebrales. La visualización puede ser una técnica útil para trabajar con traumas transgeneracionales, ya que puede ayudar a cambiar la forma en que una persona se relaciona con los recuerdos y emociones asociados con el trauma. Ahora te explico un ejercicio de visualización. Imagínese a sí mismo en un lugar seguro y tranquilo. Puede ser una playa, un campo o un lugar familiar que le aporte conexión y tranquilidad. Tome unas respiraciones profundas y lentas. Ahora perciba el ambiente agradable del lugar donde se encuentra. Visualiza a la persona que ha sufrido el trauma y que lo ha transmitido a través de las generaciones. Puede ser un bisabuelo, abuelo, tío, padre o madre. Reconozca la historia que sufrió y quiénes estaban en ese escenario traumático, quienes fueron partícipes y testigos del evento traumático. Observe a este miembro familiar enfrente de usted, mirándole. Pídale que le cuente su historia, su experiencia y cómo el trauma ha afectado su vida y la de sus seres queridos. Escuche atentamente y ofrezca su apoyo. Luego dile que es reconocido, apoyado, amado y que no está solo. Dile que nada ha quedado en el olvido y él no ha sido olvidado, que tiene su reconocimiento y le honras. Explícale cómo su trauma y dolor ha estado afectando a las generaciones hasta llegar a ti y que tú necesitas ser libre. Dile que aunque él o ella no le permitieron ser feliz, que tú deseas serlo, que en tu felicidad le honrarás y nunca será olvidado. Luego imagínese a su ser querido rodeado de una luz blanca brillante y reconfortante. Sienta cómo esta luz lo envuelve y lo protege. Siente una línea de conexión que te une a él o ella y sostiene el trauma en tus manos mientras le dices a tu antepasado: estoy aquí para ayudar a liberar la carga emocional que has estado llevando sola o solo en silencio. Eres amada o amado, escuchado y escuchada, honrado y honrada. Visualice cómo la luz blanca se expande y se mueve a través de su cuerpo, liberando el trauma y sanando el dolor emocional asociado con él. Siente cómo su cuerpo se libera de la tensión y la ansiedad asociada al trauma. Finalmente, imagina devolviendo el trauma a la persona con la que habló al principio, pero esta vez sin la carga emocional que antes tenía. Sienta cómo esta persona también es liberada de su dolor emocional y cómo esto puede tener un impacto positivo en las generaciones futuras. Esta visualización es un ejemplo. Tú puedes hacerla personalizada con la historia que has indagado interiormente. En otro vídeo haré la visualización completa con sus tiempos y su música para que cierre los ojos y pueda dejarse llevar. Continuemos. Aquí puedes imaginar también a tu abuelo cuando perdió a su madre siendo un niño de 7 años y su trauma de pérdida no procesado y viéndose obligado a trabajar explotado a tan temprana edad.
Puedes imaginar la culpabilidad que sintió tu abuela debido a la muerte de su hermano y los miedos que se le despertaron y las decisiones que tomó derivadas de la culpa. Imagina esta escena diciéndole que no está sola, que comprendes su sufrimiento silencioso y que a partir de ahora no va a estar sola en su proceso, que juntas vais a liberar esa culpa, que el deseo de muerte debido a la culpabilidad no tiene poder. Explícale que no fue su culpa y que será honrada ella y su hermano. Imagina honrando al hermano de tu abuela y siente la liberación del sufrimiento de aquel evento pasado. Al final acabarás viendo el rostro de tu abuela en paz y tú deshaciendo el pacto de lealtad con su deseo de autodestrucción, diciendo: yo no tengo que llevar a cabo ningún deseo de autodestrucción. La culpa se sana, todos quedamos perdonados, todos quedamos honrados y sanados y saldados. Si eres creyente, puedes utilizar una oración mientras visualizas, sintiendo que Dios limpia todo sufrimiento retenido en esa experiencia. Visualización con la pareja. Este trabajo de visualización consiste en unificar las herencias transgeneracionales de ambas partes. Es un trabajo primero individual, donde indagará cómo era la relación de tu madre con tu padre y viceversa. Normalmente aquello que no perdonamos en los padres o aquello que es mal gestionado por los padres acaba proyectándose en las relaciones de pareja. Desarrollemos el ejemplo de un hombre casado. El hombre indagará la relación con su madre y los sentimientos que tenía él hacia su madre. ¿La sobreprotegía? ¿La veía con debilidad? ¿Sentía rabia hacia su padre porque dejaba sola a su madre? ¿Cómo se sentía su madre? ¿Reprimía sus sentimientos y enfados? ¿Era sumisa o controladora? El hombre proyectará estos sentimientos en su relación de pareja de muchas maneras. Por ejemplo, siendo un hombre sumiso para compensar al padre ausente que tuvo, o quizá tenga tendencia a seguir los aspectos negativos de su padre, los mismos aspectos que rechazaba. En este caso, a lo mejor su esposa le reclamará que esté más por ella y él tendrá problemas constantes en el trabajo que harán que sea una figura ausente para su esposa y quizá para sus hijos. El trabajo es reconocer sus acciones juzgadas por su pareja y observar sus necesidades hacia su pareja. Si te sientes identificado, a lo mejor tu pareja te juzga que eres ausente, o en cambio tus necesidades son que no estén tan encima de ti y te dejen respirar. Luego tendrás que indagar con estas preguntas. ¿Quién tenía necesidad de que le dejaran respirar? ¿Alguien en tu familia, tu padre o tu abuelo, sufrió un trauma de obligación o forzamiento? ¿Se vio obligado y forzado a hacer algo contra su voluntad? ¿A lo mejor perdió una casa debido a una decisión de su mujer? Investigue sus necesidades respecto a su pareja con las necesidades traumáticas de un ancestro. Acuérdese que las necesidades muchas veces son compensaciones para poner en paz a un ancestro, en paz un deseo no concluido. Esto tiene que reconocerse y parar el ciclo de dolor. Usted tiene que sentirse libre de un deseo no concluido de su ancestro. Además, estos deseos suelen ser evocados desde la impotencia, injuria, resentimiento y culpa. Cuando se sana esta parte individual, estas necesidades dejarán de proyectarse hacia la pareja, dejando ese espacio al amor. Por otro lado, es bueno observar el aspecto de demanda de la esposa hacia él. Su esposa le está demandando más atención. El hombre analizará los aspectos de falta de atención en su vida. Falta de atención por parte de su padre hacia su madre. Falta de atención de su madre hacia él. Todas estas faltas de atención han de ser escuchadas y perdonar a cada miembro partícipe de las faltas de atención. El trabajo de visualización será igual que el anterior, las mismas palabras, pero añadiendo al final
que los traumas heredados han cortado el flujo del amor. Pide la bendición para ser feliz en tu relación de pareja, que siempre honrarás a tu miembro familiar, que no está solo. Honra y libera el dolor de esa experiencia. Ejercicios prácticos. Hay muchos ejercicios prácticos para honrar a un familiar o ancestro. Los más enfocados a esta práctica son los japoneses. Tienen un sentimiento de honrar a sus ancestros que vienen de generación tras generación. Además, su cultura y sociedad han nacido de honrar a sus ancestros y tener un lugar para ellos en la casa. Saben de forma innata e intuitiva que hay una unión entre los miembros de un clan familiar y cómo se puede llegar a manifestar el dolor de un ancestro en el inconsciente familiar. Por eso siempre los tienen presentes y piden la bendición. Un ejercicio para honrar a un ancestro es tener una simple fotografía en la casa y cada vez que la mire honra su experiencia, honra su camino de evolución y recuerda que sus sufrimientos han sido sanados y saldados. En otro vídeo subiremos ejercicios prácticos y oraciones para honrar a los ancestros.